soy Lorena Castro, directora de Género de la Universidad de Talca. Desde 1981, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres como una forma de denunciar esta pandemia que por décadas nos ha afectado de manera persistente y que constituye una violación grave a nuestros derechos fundamentales, a la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad y sobre todo el derecho a vivir sin violencia. La violencia hacia las mujeres afecta a todas las etapas y ámbitos de su vida, incluyendo su etapa de formación profesional, en espacios públicos, privados, presenciales y digitales, siendo uno de los obstáculos presentes que mayormente dificulta lograr la igualdad sustantiva. Por ello es primordial el compromiso de todos y todas para ser agentes de cambio y erradicar las prácticas sexistas y estereotipos de género que permiten su proliferación. Teniendo presente este compromiso, las instituciones que integran el Consejo de Rectores y Rectora de las Universidades Chilenas, CRUCH, han incorporado políticas y protocolos que entregan mecanismos para erradicar la violencia de género dentro de sus instituciones, además de establecerse un trabajo colaborativo con el fin de lograr este objetivo. Por ello, para la Universidad de Talca hoy, es un honor ser parte de esta actividad, organizada junto a la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de la Frontera, más el conjunto de direcciones y unidades de género de las universidades que conformamos la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH. Y damos inicio así a la conmemoración del mes de la no violencia hacia las mujeres en las universidades y por universidades chilenas sin violencia de género. Para iniciar este conversatorio, dejo con ustedes a Mónica Maureira Martínez, periodista de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, quien será la moderadora esta tarde. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Lorena. Buenas tardes a todas, a todos y a todas también. Agradecer este espacio porque, tal como decía Lorena, si hay algo en la agenda de mujeres o en la agenda de género que siempre es un tema que queda muy rezagado, es justamente el tema de las comunicaciones, del periodismo y cómo hacemos, digamos, desde esas disciplinas una práctica, digamos, también con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Así es que les voy a contar un poco cómo va a ser la estructura. Voy a presentar en breve a quienes van a conversar hoy día respecto del tema que nos convoca, que es comunicación y sexismo desde los estereotipos de género a la violencia de género digital. Le vamos a hacer una pregunta, ¿cierto?, a cada una de nuestras panelistas, nuestras expositoras, y después vamos a hacer una pregunta, digamos, más general a ambas. La idea es que en el transcurso de lo que van a ser estos primeros temas que vamos a abordar, se pueden ir generando preguntas, ¿cierto?, a través del Facebook Live que estamos usando ahora, que es el de la Universidad de Talca. También nos pueden ir dejando algunas de sus consultas a través del chat, y la idea es que conforme avanzamos la jornada podamos ir respondiéndolas. Paso entonces ahora a presentarles a nuestras expositoras. Está con nosotros y nosotres, Patricia Peña Miranda, periodista académica de LICEI, directora también de la Fundación Datos Protegidos, integrante de una red amiga, por cierto, de la red de periodistas y comunicadoras feministas y de la red que es la red de investigadoras, y también está Sandra López Dietz. Me corrige, Sandra, si le pronuncié muy bien su apellido o no. Directora de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, codirectora del Observatorio de Medios y Movimientos Sociales e investigadora del Centro de Investigación en Comunicaciones, Discurso y Poder de la misma universidad. Muchas gracias por estar acá. No las logro ver bien, pero yo creo que cuando ya dejemos de compartir pantalla, ahí voy a poder verlas y saludarlas así. Como les decía, vamos a pasar al primer tema, que es violencia digital hacia las mujeres. La idea es que Patricia Peña nos pueda dar luces, digamos, de la dimensión que tiene, ¿cierto?, la violencia digital hacia las mujeres. Tendrá un tiempo aproximado 5 o 7 minutos, ¿cierto?, para que nos pueda compartir su reflexión.
si nosotras nos situamos y nosotras nos situamos en lo que han sido las relatorías especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, ¿cierto?, de Derechos Humanos, Patti, o las relatorías de Naciones Unidas, ¿cierto?, en materia de violencia digital hacia mujeres y niñas, lo que se nos ha advertido, y particularmente se le ha advertido a los estados, ¿cierto?, que el acoso en línea interfiere, entre otros derechos, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de expresión también, al punto, ¿cierto?, que casi un 30% de las mujeres deciden abandonar los espacios digitales. Hola Mónica, qué bueno verte por acá. Muchas gracias primero que nada al Crux por la invitación, a Lorena, a Bárbara y a las universidades por encontrarnos una vez más conversando en este tema. Veníamos ya de una serie de conversatorios antes, así que la verdad es que muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Y también hola Sandra, que por ahí la veo en otra ventana, no la alcanzo a ver después, estaremos en conjunto. Bueno, es un temazo el que me hace Mónica, y en realidad voy a tratar de ir por partes en esta primera respuesta. Primero hay que decir que efectivamente el concepto con que hoy día generalmente nosotros hablamos de ciberacoso, acoso sexual digital, acoso digital, o por ejemplo este término que tú usaste ahora, el Zoom bombing, que se puso de moda por estos ataques y estas entradas no solicitadas o no queridas en un espacio como el Zoom. Entonces ahí es súper importante entender primero que ese concepto hoy día, luego de casi una década de estudios, de sistematización que se empezó a hacer efectivamente por parte de las relatorías de Naciones Unidas, primero ligado al tema de libertad de expresión, y ya luego hace ya unos 4 o 5 años, con la instauración en realidad de una relatora especial en este tema, que es una relatora especial que tiene Naciones Unidas en relación a los distintos tipos de violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes. Entonces, hablamos de violencias digitales de género. ¿Por qué? Porque ahí se engloba una cantidad de tipos, de estrategias, de formas y de formatos, que además hay que entenderlos que es muy dinámico. Si hace unos 5 a 10 años atrás el problema era que, por ejemplo, se empezaron a detectar casos en que, en la medida en que las mujeres tenían, por ejemplo, perfiles en redes sociales y sufrían violencia física, ¿no?, de sus parejas, de alguna expareja, de algo que estuviera relacionado con su realidad física, por así decirlo, los estudios mostraban que efectivamente una buena parte de esos casos después continuaba el ciclo de violencia y de agresiones en el mundo online. Y eso sigue siendo así. Ese es un primer punto que hay que decir. O sea, cuando hablamos de violencia digital, de género, de cualquier tipo de violencia, es una violencia que no porque esté en lo online, antes se acuerdan que se entendía como lo online como si fuera lo virtual, como si fuera un otro espacio, y por lo tanto se hacía una distinción muy complicada de que era como, no importa, total fue en una red social, no te va a pasar nada. Bueno, efectivamente ese fue el gran error en un momento dado de asumir que estas situaciones en lo online, en lo digital, no tenían consecuencias. 5 o 10 años después, hoy día estamos viendo que efectivamente en una situación como pandemia es la forma con que diariamente muchas mujeres siguen siendo agredidas, ¿ya? Entonces, primero que nada hay que decir que en realidad cuando hablamos de cualquier tipo de violencia digital es una violencia que hay que asumirla como real, y que obviamente se va haciendo cada vez más importante en la agenda de los distintos sectores, el Estado, también las universidades y espacios que a lo mejor en un comienzo no la vieron porque de alguna manera nos empieza a afectar a todas y a todos. Entonces, un segundo punto es también decir, bueno, hay distintos tipos de violencia, como yo decía, hay tipologías, algunas de ellas, por ejemplo, están consignadas en un informe que preparó justamente el año 2018 la Fundación Datos Protegidos, en un primer estudio que trató, digamos, como armar un contexto y un marco para entender qué estaba pasando con el tema en Chile, porque obviamente en un país como el nuestro se entendía que este era un tema, entre comillas, nuevo. Y ese es un informe que desde allá ustedes pueden descargar en la web de Datos Protegidos, después podemos compartir esos enlaces y estamos constantemente también publicando. Pero además ese año fue muy importante en el caso chileno, porque la verdad es que los medios destaparon una situación y un caso que se venía arrastrándose mucho tiempo, que fue el caso del grupo y este verdadero club Jauría de hombres misóginos que fue Nido.org, ¿ya? Nido quizás el caso más emblemático en la historia, digamos,
de cómo se va articulando una serie de situaciones que se van acumulando en el tiempo. Nido en realidad ya se sabía su existencia hace más de 4 años atrás, de cuando fue denunciado a finales del 2018, verano del 2019, ¿no? Que además fue muy simbólico, porque justo ocurre después de lo que fue el movimiento feminista en las universidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esos ataques, esas situaciones involucraron una buena parte de las estudiantes universitarias, o incluso también estudiantes de liceos o de colegios. Entonces, estamos hablando que el target era muy específico. Gracias a la denuncia masiva que se hizo, porque en realidad fueron casos masivos los que se denunciaron, finalmente la PDI y las autoridades pusieron foco en esto. Y hemos estado desde esa época hasta entonces con una serie de promesas que ya después podemos hablar, Mónica, que tiene que ver con el marco regulatorio. Ahora, las leyes, ¿no? Los proyectos de ley que de alguna manera buscan tipificar. Hay que decir que en países como el nuestro nosotros no tenemos una tipología, esto no es considerado un delito, por lo tanto eso vamos a ver que después se convierte también en un obstáculo, ¿no? Porque hasta ahora efectivamente cualquier mujer, cualquier adolescente, cualquier niña, joven, o cualquiera de las personas que sufre mayormente este tipo de situación, y hay que decir que en países como los nuestros, los datos dicen que en realidad más de un 80, 70, 80% de mujeres y de niñas y de adolescentes alguna vez en su vida han sufrido algún tipo de ataque o algún tipo de situación de violencia. Llámese compartir imágenes que nunca fueron consentidas, llámese recibir imágenes de parte de otro o de otra, ¿no? Que no fueron consentidas, por ejemplo, publicación de tus datos personales, publicación de tu dirección, en estos tiempos con mayor razón cosas ligadas a fotografías o videos respecto de cosas que tú no quisiste, pero además muchas situaciones que tienen que ver con amenazas, ¿no? Así que ahí vamos viendo que efectivamente es un tema que de alguna manera yo siento que se visibiliza, explota conmigo, y que de alguna manera en estos últimos 2 años nos ha ido acompañando, y efectivamente es muy importante entonces entrar ahí a conversar de esto en espacios en donde esto antes no se conversaba o no se asumía. Uy, Moni, creo que estás ahí. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Gracias, Pati. Lilian Barraza nos recuerda que entre otras de estas manifestaciones, digamos, de violencia está también el juego transfóbico, ¿cierto? Que por ahí anduvo circulando, y creo que ya hay disculpas públicas al respecto. Así es. Que llamaba a matar, a atacar, ¿cierto? A Daniela Vega, pero también a otras mujeres, tengo entendido que al grupo de las tesis también. Como ya les explicaba, la idea es que vamos a hacer una pregunta a cada quien, ¿cierto? En este caso le vamos a preguntar a Patricia López. Pati, me vas a decir Sandra López, para ver si dije bien tu apellido. ¿Dietz? ¿Está bien? Sí, está bien, perfecto. La idea es que con Sandra podamos abordar cuál es la formación o no formación, ¿cierto?, que tienen los estudiantes de comunicaciones y periodismo, justamente en temáticas que tienen que ver con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, y en la misma línea que lo conversábamos con Patricia, muchos de los compromisos que Chile ha suscrito en materia de derechos humanos de las mujeres, reiteran una y otra vez, ¿cierto?, que la educación en cualquiera de sus niveles debiese trabajar por erradicar los estereotipos de género, justamente para evitar o disminuir, ¿cierto?, la reproducción de violencia, particularmente de violencia simbólica, que tiene mayor énfasis en las mujeres, que tiene, ¿cierto?, una salida a través de la producción de contenido y de información, pero que también genera ruidos al interior de las aulas, ¿cierto?, como espacio de convivencia dentro de las universidades. El panorama, y aquí quizás podemos desmentir aquello, parece bastante desolador para el caso de Chile, porque si nosotras arrojamos o buscamos solo un indicador, que es, por ejemplo, el que realiza la Escuela de Periodismo en la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto?, a través del estudio NITWIN UNESCO, solo un 3% de 500 y tantos programas que revisaron de estudios de carrera asociada a periodismo, a las comunicaciones, solo un 3% tiene un objetivo específico, ¿cierto?, que de alguna manera fomentaría la sensibilidad de género en estas disciplinas. Sandra, ¿por qué ha sido entonces tan complejo avanzar en las universidades y en especial en áreas como el periodismo y en las comunicaciones en esta temática?
transversalizando quizás el concepto de género o derechos humanos, pero también cómo eso tiene un correlato, ¿cierto?, en la producción de información y de contenido también en los medios de comunicación, si no contamos con esta formación anterior. Gracias, Sandra. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, son temas que constantemente no tenemos la posibilidad de ponerlos en discusión en estos ámbitos, así que agradezco mucho la invitación. Y bueno, mira, casualmente, bueno, no es casualmente en realidad, ¿no? Nuestra carrera de periodismo en la Universidad de la Frontera acaba de comenzar este año con un ajuste curricular de Sumaya que incorpora a la asignatura de comunicación y género y de comunicación intercultural, dando cuenta del contexto en el que estamos como universidad. Pero yo te diría que en ese sentido hay un antes y un después del movimiento feminista del 2017-2018, ¿no? El movimiento de las universidades, del cual también fui parte, en la Asamblea Triestamental de Mujeres. Yo diría que antes de eso había un factor que tenía que ver en las universidades con una invisibilidad de la temática, ¿no? Quienes la planteábamos, que habíamos académicas, etcétera, que veníamos trabajando este tema, y obviamente el movimiento y el activismo feminista, donde yo también participo, creo que, bueno, éramos, ¿no? Actuábamos dentro de la marginalidad, ¿no? Yo del 2012 daba una asignatura, un electivo de formación general de comunicación y género, que primero tenía poquitos estudiantes, 6 estudiantes, 8, nadie entendía qué era, pero que empezó cada vez a sumar más gente, y de pronto estas resistencias tenían que ver, creo yo, con invisibilizar la temática, ¿no? Como una temática marginal, y luego también con las resistencias, ¿no? Las resistencias que creo que son las que hoy están presentes también, y luego me voy a referir al después del movimiento, y que tiene que ver con los profundos, creo yo, el arraigo profundo que culturalmente tiene también todo lo que es esta ideología más machista y también esta estructura patriarcal en nuestra sociedad y en las instituciones como tal, ¿no? Que son mucho más todavía resistentes. Entonces fue, yo creo, avanzar muy lentamente, digamos, tratando de colaborar con quienes estábamos en esto, pero muy lento realmente, y sin ser escuchadas, digamos, y obviamente después del movimiento, ¿no es cierto?, que se da en las universidades, pero también internacionalmente. Obviamente esto es tomado institucionalmente. Bueno, Bárbara, ¿no es cierto?, nuestra directora, la primera vez que se crea la unidad, luego del proceso que se dio en nuestra universidad con una asamblea triestamental de mujeres que sigue estando como una organización vigente, y luego de eso cambia, se institucionaliza, ¿no es cierto?, se define un protocolo, se logra, creo, incluso una negociación histórica en nuestra universidad con varias conquistas, pero te das cuenta que, digamos, claramente la respuesta institucional, la definición de políticas, las encuestas, todo este trabajo es correcto, pero eso no cambia la estructura cultural, ¿no? Lo más profundo, que tiene que ver con, bueno, quienes investigamos también esta área, los imaginarios, los de juicio, ¿no? Todo lo que está construido, que también vale para el tema de los medios de comunicación. Y ahora les voy a contar un poco la experiencia que ya tuvimos con la asignatura, en torno a cómo, en el fondo, que tiene que ver con la discusión de los medios, ¿no? O sea, hay una línea editorial en un medio, pero también hay rutinas periodísticas, y también están los imaginarios, prejuicios y la propia formación del o la periodista, que también entran en juego en estos temas, ¿no? Entonces yo siento que son capas distintas, ¿no? Podemos decir que avanzamos en una capa en el nivel de universidad, que es la institucional, pero que luego hay una capa que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver también con los contextos en los cuales nos encontramos, donde hay resistencias, claramente, ¿no? Y donde hay prejuicios, y donde ha costado todavía avanzar, aunque sobre todo, digamos, nosotros vemos en nuestros y nuestras estudiantes como esto también en la juventud, ¿no? Es distinto también, ¿no? Uno ve una apertura distinta. En nuestros cursos hoy, por ejemplo, hay muchos estudiantes, muchas estudiantes, y tienen conocimiento, y participan, y eso cambió, pero a nivel, obviamente, etariamente, ¿no? Cuando vemos el cuerpo académico, funcionarios, funcionarias, nos damos cuenta que todavía están presentes estos prejuicios, o más bien esta internalización cultural, ¿no es cierto?, de la ideología machista, del patriarcado, y eso vale para los medios también. O sea, en los medios vemos todavía que hay resistencias que tienen que ver incluso con la actitud de periodistas, ¿no?, que resisten estos temas, que casi se ríen de estos temas, o que siguen pensando, ¿no?, de que esto tiene que ver, ¿no?, casi lo he escuchado, o sea, hablando de violencia, ¿no?, de feminazi, o sea,
Y esa resistencia tiene que ver con las propias posturas dentro de la estructura social también, ¿no es cierto?, en la cual nuestros periodistas, y en su formación también, y ahí tocamos el tema de formación. O sea, en nuestra carrera, por ejemplo, te diría que la incorporación de esta asignatura tuvo que ver con, más bien, una lucha que dimos también académicas y estudiantes, tuvimos que también vencer resistencias para que no se nos dijera que estaba transversalizado, ¿no?, que es como el juego que finalmente no es real. Entonces, al exigir que fuera una asignatura específica, dimos cuenta de que no se estaba transversalizando. Y en la experiencia que tuvimos con estudiantes de tercer año, por primera vez se dictó el primer semestre de la asignatura, nos dimos cuenta, al aplicar a un ejercicio que era reescribir una noticia, que tenía esta lógica del crimen pasional, describiendo todos los hechos de sangre, con fuentes policiales, ¿no es cierto?, que es la típica noticia que aún hoy, sorprendentemente, sigue apareciendo, y hay miles. O sea, yo busqué medios, además medios locales, ¿no?, estos medios digitales que hoy también tienen un lugar central, no es solo los medios tradicionales. ¿Y qué pasaba? Que nuestros estudiantes en el ejercicio, donde les entregamos, digamos, herramientas, ¿no es cierto?, desde manuales de cómo escribir, ¿no es cierto?, recomendaciones para periodistas, hasta las nociones teóricas, y hasta comprender las nociones de femicidio, por ejemplo, reescribían, el ejercicio era reescribir la noticia, ¿no?, que era policial, y la reescribían casi con la misma estructura, pero cambiando el título a femicidio, poniendo al final se puede contactar a tal número, ¿no?, si está viviendo violencia. Entonces nos dábamos cuenta que ni siquiera era porque las asignaturas de redacción se les enseñara eso, sino que nunca se tocó ese tema en realidad. Y además de eso, estaba internalizado en nuestra y nuestros estudiantes una estructura de construcción de esta noticia que era un aprendizaje que tenía que ver con nuestro vínculo con los medios, ni siquiera con que fuese enseñado conscientemente así, ¿te das cuenta? Entonces te das cuenta que son como capas en las cuales hay que ir entrando, ¿no?, que tiene que ver con irlas tocando, pero luego nos dimos cuenta en el ejercicio, en la retroalimentación, donde les fuimos señalando esto no es una noticia policial, no basta con poner femicidio en el título, tiene que ver con, por ejemplo, ver el lenguaje que utilizas. ¿Por qué la fuente policial es la primera? ¿Por qué no puede ser fuente también una organización que lucha contra la violencia? ¿Por qué una especialista, ¿no?, además de, que sea, la ministra, etcétera? Y además, en vez de relatar el hecho, cuántas puñaladas le dio y cómo encontraron los cuerpos, el eje está puesto en esta noticia, en qué es la violencia, por qué, por ejemplo, algunas mujeres demoran tantos años, y ponerlo en otro lugar, ¿no es cierto? Y cuando cambia el objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Es un hecho policial, que la gente sepa, o en realidad el objetivo es visibilizar y además aportar a avanzar, ¿no es cierto?, a hacer retroceder la violencia? Entonces, es un cambio profundo, ¿no? Incluso en la asignatura tuvimos resistencias de estudiantes que consideraban de que incluso ¿no?, se sentían tocados porque eran varones, y claro, y entra en juego toda una capa de la formación religiosa, ¿verdad?, el territorio, donde hay que tocar todos esos planos. Entonces, yo creo que la complejidad, yo creo que o sea, claramente pocas carreras de periodismo tienen esto en sus mallas, eso es así. Y además el enfoque como tal no está transversalizado, claramente. O sea, tú ves que cuando se enseña redacción no se tocan estos temas. La redacción como que fuera otro tema, ¿no? Entonces la estructura de la noticia, o sea, era como nuevo periodismo más tipo relato, pero finalmente son temas que siguen siendo invisibilizados, por lo tanto no se transversalizan. Y vemos que en los medios, claramente todavía, a pesar de que creo que hay muchas conquistas en términos también de haber limitado incluso, o también visibilizar todas estas campañas que se hacen, ¿no sé, desde el Colegio Periodista y también de todas las organizaciones cuando hay portadas machistas, sexistas, ¿no es cierto?, etcétera, pero no es suficiente porque luego insisto en que está también, además de estas líneas editoriales, que no es que sean necesariamente tan explícitas, pero que implícitamente en el fondo reproducen esta estructura social y también esta ideología y también estas rutinas periodísticas. Entonces, es un trabajo bien profundo el que hay que hacer, y que parte también por la docencia, ¿no? O sea, no solo el rol de periodistas y todo el trabajo que se viene haciendo en este plano, sino también los cuerpos académicos. Y yo insisto en lo mismo, o sea, hoy pareciera que pedirle a un docente que hace una asignatura de redacción que incorpore el enfoque de género, es como, ¿pero por qué? ¿No? O sea, sigue sin comprenderse lo profundo que tiene, ¿no? Y también es poner, para mí, en primer lugar en la formación profesional, el rol del periodismo, ¿no? ¿Qué significa ser periodista? La tremenda responsabilidad social, no como un eslogan, sino como algo efectivo. O sea, mi responsabilidad social tiene que ver no con reproducir sensacionalmente esta noticia que no sirve para nada, el mostrarla de esta forma, sino cómo lo que yo estoy haciendo aporta, ¿no? Y eso también tiene que ver también con una formación humana también de lo que es el periodismo, ¿no? Entonces es complejo. Yo igual no soy tan pesimista, creo que deberíamos haber avanzado mucho más.
claramente, o sea, todavía es poquísimo, pero creo que claramente hoy tenemos un escenario bastante más favorable a este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces creo que podemos avanzar más rápidamente ahora, pero que hay que trabajar todas estas resistencias. Muchas gracias, Sandra. Vamos a compartir su optimismo respecto de cómo vamos a vencer esta resistencia. Hablaba sobre, en el fondo, cómo estas resistencias se dan en distintos ámbitos, esta suerte como de capas, ¿cierto? Si uno se imagina como una cebolla, ¿cierto? Línea editorial, prácticas periodísticas, la formación, pero además todo interferido también por un sistema de medios que está altamente concentrado, que es muy competitivo entre los medios y al interior de los medios también. Hay muchas y muchos que todavía están tratando de defender cierto supuesto de trabajo como un territorio para poder seguir avanzando en este y en otros temas más. No sé si hay preguntas por ahí, si hay algún comentario que se quieran hacer entre ustedes, Pati, Sandra, como para reforzar algunas ideas y pasar como a un tercer bloque, ¿cierto? A un tercer tema a abordar. Sí, bueno, quizá agregar, bueno, hay que decir, cuando tú dijiste hago clase en el liceo, debo decir, también soy una colaboradora permanente con la Escuela de Periodismo de la UFRO, y quizás lo que decía Sandra en este sentido de cómo los medios construyen, ¿no? Hay que decir que yo les hablaba del caso un poco Nido, ¿no? Que de alguna manera fue como el caso que también destaparon los medios, o cuando los medios en Chile descubrieron, por así decir, que había acoso digital, ¿no? Justo me acuerdo que en ese verano hicimos otro ejercicio que ya un grupo de periodistas de Chilevisión, de hecho, venía investigando este tema. Pero al equipo periodístico, de hecho, le había costado muchísimo levantar este tema y el caso con su editor jefe, porque efectivamente lo veían, como decía muy bien Sandra, como esto es para la crónica roja, ¿no? O sea, si aquí no hay como el detalle escabroso, digamos, no recuerdo perfectamente que en algún momento antes de que esto se destapara, que fue finales de febrero, más o menos, claro, era como que el reportaje lo estaban chuteando. Entonces, fíjate que todo el trabajo que se hizo después, cuando el caso explota muy mediáticamente, porque esto va por muchos grupos de WhatsApp y son muchas veces también las mamás las que empiezan a denunciar que sus hijas estaban siendo acosadas o estaban sintiendo un temor, ¿no? Porque se amenazaba. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo, entre comillas, también con los mismos periodistas, de empezar a explicar esto mismo, Mónica, ¿no? Como decir, mira, ciberacoso no es, hablemos de acoso digital, hablemos de violencia de género, esto es un caso que efectivamente hay que tomarlo en esta perspectiva, y claro, a varias nos tocó ir a programas donde además el que te contrapreguntaba era generalmente un periodista, entonces también como de alguna manera ir haciendo esa educación, esa evangelización de manera que nos permitieran contar realmente qué era lo importante del caso, y lo más primordial en ese momento era que nos ayudaran a que la cantidad de personas que a lo mejor había sido víctimas, las chicas que estaban muy asustadas, supieran, por ejemplo, cómo documentar esos ataques. Entonces, creo que ahí hay todavía, como decía muy bien Sandra, un trabajo, pero que es brutal hoy día en cómo vamos educando en que esto efectivamente no es una cuestión ni siquiera de especialidad, sino que tiene que ser mirado como una cuestión transversal dentro de las distintas formaciones, ¿no? Y que no solamente, por supuesto, toca el periodismo, pero me parece súper importante también poner esto que dice Sandra. Sí, yo ¿Sandra? quisiera, sí, quería complementar que también, bueno, acá vivimos, ustedes saben muy bien, el caso Pradenas, ¿no? Que fue muy mediático y que fue aquí mismo, a 2 cuadras vivía Antonia, de donde yo estoy ahora, y creo que fue muy icónico, ya sabemos, ¿no? El caso Nabila Rifo, cómo fue abordado por los medios, ¿verdad? O sea, pero creo que en el caso Pradenas también podemos ver un quiebre en ese sentido, en el cuestionamiento social, ¿no es cierto?, que existió al abordaje de los medios. Aquí en particular tuvimos además una situación en la cual, ¿no es cierto?, esa entrevista, que ustedes la vieron, ¿no?, que causó tanta discusión, generó todo un debate, incluso en el Colegio de Periodistas, ético también, en torno a si eso era una entrevista o era un lavado de imagen, ¿verdad? Y cuánto efectivamente es éticamente, ¿no es cierto?, y también políticamente tu rol como periodista, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier caso, y eso fue un debate también en nuestra carrera, porque tiene que ver con eso finalmente,
También creo que no podemos, y a propósito de lo que señala también Patricia, disociarlo además de la experiencia y de las vivencias de las relaciones también, ¿no? Por ejemplo, yo asumí por primera vez en 27 años como directora de la carrera de periodismo, la primera mujer, lo cual desde ya no da luces un poco de esta masculinización, a pesar de que la carrera siempre tuvo mujeres y había mujeres en el ámbito profesional, pero me daba cuenta también al asumir, al recibir una serie de, y empezar a las estudiantes a acercarse a mí para comentarme, ¿no es cierto?, sus vivencias también, y el tipo de vínculos que se daban, ¿no es cierto?, entre, digamos, dentro de la carrera, me daba cuenta también de que estaba cruzado además por todo esto, ¿no?, por situaciones también de este tipo. Entonces, cómo cruza todos los planos y finalmente te pone en un lugar que tiene que ver también con la discusión ética. O sea, es profundo finalmente, entender el rol profesional tiene que ver profundamente con entender también lo que significa la ética también personal, ¿no? Entonces, por eso creo que es un tema muy, muy profundo en la formación. Y bueno, incluso, Bárbara lo sabe, y el equipo de la UFRO también, yo misma al estar en este espacio público fui también víctima, ¿no es cierto?, de una situación de acoso. Y también me di cuenta ahí, y ha sido lo positivo, comillas, que puede tener esto, que no había una política institucional al respecto, porque no estaba luego yo misma, ¿no?, a partir de contactarme, por ejemplo, con la Fundación Ratos Protegidos y otras organizaciones, de también, incluso uno estando en esto mismo, una misma, ¿no?, terminar de dimensionar lo que implicaba la violencia digital, y que era violencia, ¿no?, y que es misoginia. Entonces, también algo que tal vez nuestras estudiantes nos venían planteando en su propia vivencia, ¿no?, y que finalmente ves cómo cruza todos los ámbitos, ¿no?, como va cruzando todos los planos. Entonces creo que en ese sentido, los últimos casos, ¿no?, como vuelvo a reiterar el caso Pradenas, creo que también han mostrado que hay un cambio social, ¿no?, que así como Chile está cambiando muchos planos, creo que en esto también, ¿no? Pradenas, para mí, el cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la decisión judicial, las movilizaciones, el cuestionamiento también a esta entrevista, el rol de los medios, creo que también está mostrando que tenemos posibilidades de generar cambios interesantes, ¿no? Hay una sociedad que creo que está mucho más abierta en ese sentido. Y tomando aquí un comentario que hacían en el chat respecto a qué se puede hacer cuando encontramos portadas, ¿no es cierto?, abordajes sexistas, bueno, los caminos que normalmente se hacen hoy es la denuncia al Consejo Nacional de Televisión. De hecho, ahora hubo toda una discusión en torno a cómo abordó justamente Televisión Nacional de Chile, el caso Pradenas, ¿no?, con esto de casi no justificar nuevamente este mismo discurso tan tradicional. Y porque además aquí se ponen en evidencia las redes de poder, ¿no? Ustedes saben que el caso Pradenas, y lo tomo como caso, pero finalmente tiene que ver con todos los casos, de una u otra forma, involucra redes de poder político y económico también. Entonces, todo también se articula en ese sentido, ¿no? Y estas relaciones de poder son en los ámbitos familiares, ¿no es cierto?, del patriarcado, pero también en los otros ámbitos. Entonces, cruza todo finalmente, las cuestiones institucionales también cruzan las relaciones de poder internas, las universidades que no tienen rectoras, donde las mujeres tenemos mucho menos espacio, participamos menos en los espacios políticos porque nuestro voto vale muy poco, porque nuestros contratos son inferiores y nuestras jerarquías también, o sea, también son ámbitos de desventaja, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en un claustro donde estamos debatiendo, o sea, se está debatiendo si discutimos que en la misión deba transversalizarse género, derechos humanos e interculturalidad. O sea, hay resistencias a eso. Y uno diría, ¿cómo puede haber resistencia? ¿Cómo puede ser que hoy, en este momento, haya resistencia a que esto se discuta y sea parte de la misión de la universidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que volviendo, ¿no? También el Colegio de Periodistas, ¿no es cierto?, la Comisión de Género, ¿no es cierto?, el Comité de Ética, también están tomando estos casos, y uno puede hacer una denuncia ahí, y se han hecho, de hecho, hay varias denuncias que se ha hecho a medios, o también a periodistas que firman notas que tienen, ¿no es cierto?, este sesgo, y el Colegio de Periodistas ha hecho, ¿no es cierto?, discusiones, y ha generado también resoluciones en torno al Tribunal de Ética al respecto. Entonces, hay herramientas desde ya mucho más débiles de lo que quisiéramos, porque deberían sacarse finalmente, ¿no? Es decir, por eso me dice, bueno, aquí hay cosas que no deberían, o sea, ya la sanción debería ser otra, o sea, debería dejar de circular de esta forma. Obviamente no hay herramientas de ese tipo, pero sí están estas denuncias, y también yo creo las campañas, la visibilidad en redes sociales y todas las campañas que hacen las organizaciones, el colegio, la Comisión de Género. Para mí, hoy la sanción social igual juega un rol, ¿no? Hay un poder ahí social que debería expresarse luego legalmente, pero hay un poder social ahí que se está ejerciendo y que está teniendo resultados para mí. Muchas gracias, Sandra. Voy a leer muy brevemente algunos comentarios. Teresa me pregunta sobre el estudio que hice mención. Voy a ver si lo puedo liberar porque todavía no está publicado. Ustedes saben cómo son las universidades con
con el conocimiento, ¿cierto? Pero está, y bueno, sería muy interesante que en algún momento quizás pudiésemos acceder a su totalidad. Paola pregunta de qué manera la mirada editorial de un medio construye o deconstruye esa realidad, ¿cierto? Considerando que hay muchas mujeres reporteras, pero no necesariamente mujeres editoras. Aquí Claudia Vargas nos comenta que a propósito del ejemplo que daba Sandra, ¿cierto? Donde cómo las mujeres dentro de la academia, dentro de las universidades se sitúan en algunos espacios de decisión, de poder o de liderazgo, también da paso, digamos, a ir avanzando en esos cambios, ¿cierto? Dice dar espacio de dirección a las mujeres, ya que muchas de las situaciones de la vida social y académica necesitan ser analizadas por mujeres también. Y ahí Lilian nos da una estrategia que dice que bueno, que hay que aprovechar que vamos a construir una constitución paritaria para que ya todo sea paritario. Vamos a ver cómo nos va con aquello. Gracias por el espacio, dice Laura. ¿Cómo han abordado las violencias hacia la población LGTBIQ+, le agrego yo, ¿cierto? ¿De qué manera la han identificado? Y aquí Fabiola Gutiérrez también pregunta si podríamos, digamos, aventurar un poco más cuál es el rol del trabajo del Colegio de Periodistas en temas de denuncia y llevar casos, porque tienen de pronto demasiadas limitancias. Yo imagino que se refiere a limitancia, digamos, que tampoco tenemos un cuerpo, ¿cierto?, legal o normativo que de alguna manera nos permita ir un poco más allá, ¿cierto?, con estas denuncias. Esto a propósito también de lo que decía Sandra del Consejo Nacional de Televisión. Si nosotras vemos el Consejo Nacional de Televisión, una de las más grandes denuncias que ha recibido ha sido por el caso de Návila Rifo, por el caso de Fernanda Maciel, donde canales de televisión como Canal 13 han sido sancionados con multas de 23, 27 millones de pesos, que en realidad para un grupo poderoso como Luxe, que es como sacar dinero, ¿cierto?, desde su monedero, ¿no? Entonces, y no hay cambios necesariamente en las prácticas. ¿Les parece, Patti, Sandra, retomamos eso, seguimos después al próximo tema y de ahí volvemos a abrir preguntas? Patti, ¿quieres tú tomar alguno de los comentarios? Sí, hablar un poquitito de lo que ponen acá acerca de las violencias hacia las comunidades, hacia las personas LGTBQI+. Porque es clave en esto. Yo les mencionaba que los datos que recogimos en ese primer estudio, que se recogían en el primer estudio del 2018, que luego estos últimos 2 años hay otro que en específico abordó la agrupación Rompiendo el Silencio, sobre violencia lesbofóbica, que tiene que ver ya con una cuestión específica a una cantidad de casos que han ido ocurriendo también en los últimos 3 años en Chile de crímenes y ataques hacia mujeres lesbianas y particularmente a situaciones de discurso de odio y lo que de alguna manera las agrupaciones LGTB ¿cierto?, están levantando como lesbo-odio, ¿no? Y es bien interesante ese estudio porque efectivamente agrega lo que ya sabíamos y lo que habíamos mencionado, que en realidad cuando hablamos, por ejemplo, de quiénes son los principales focos, digamos, los principales objetivos de estos ataques, como ataques masivos violentos, por ejemplo, a través de redes sociales, son mujeres y son personas visibles de estas comunidades, ¿ya? Tenemos una serie de casos en Chile que se han ido acumulando en el último tiempo, entonces ahí se mezclan las dos cosas, ¿vale? Porque muchas veces las amenazas han comenzado, particularmente en este periodo de pandemia, en cuentas de Instagram, en cuentas de Twitter, en cuentas personales, ¿no? Y finalmente, luego se convierte en una amenaza real, como decía. Entonces, tenemos un tremendo vacío también ahí legal, y me parece que también, como conversábamos hace un momento, también en la discusión de algunos protocolos, por ejemplo, si esto ocurre dentro o no de ámbitos universitarios, o que liga a personas de una comunidad universitaria y esto ocurre fuera, por ejemplo, de las universidades. Entonces, hay varias cosas que efectivamente se están sumando. Y por eso yo hablaba en un comienzo de que cuando uno trata de entender el fenómeno, las situaciones de violencias digitales, es un proceso muy dinámico, ¿vale? O sea, como que si uno hace una categoría, hasta hace unos años teníamos identificado cuestiones como mencionaba, ¿cierto?, el hostigamiento, lo que, por ejemplo, erróneamente se llamó como el sex porn, revenge, ¿no?, como en el fondo una venganza contra tu pareja, liberando fotos íntimas, etc. Hoy día, por ejemplo, las recomendaciones no hablan más de esa manera, ese no es el concepto, se habla de una distribución, una difusión de imágenes íntimas no consentida, ¿ya? Porque también tiene que ver con que efectivamente
se entiende que el espacio de Internet es un espacio de libre uso y de libre expresión y de libre relación, por lo tanto, más bien hay un énfasis en si esa situación está consentida o no, ya que es algo que también yo creo que aporta muchísimo el feminismo, en particular en este tipo de casos, que además, digamos, en este momento es la única parte de la legislación que tenemos a favor, ¿no? Que fue el famoso proyecto de ley de la ley PAC, ¿ya? Entonces creo que ahí estamos cada vez más acumulando más evidencia, insisto, en este periodo de pandemia, de cómo se agudiza esa situación. Y también decir que efectivamente todos estos ataques y estas situaciones de acoso, de hostigamiento, de liberación de datos, tenemos efectivamente, como mencionaba el caso de Sandra, se suma a otros casos que han ocurrido este año con otras colegas académicas, investigadoras, que en general además están en temas de punta denunciando y que son atacadas por eso, ¿vale? Porque justamente ellas cumplen un rol de visibilización de denuncia. Entonces creo que ahí hay un trabajo que todavía hay que coordinar y hay que sistematizar, ¿no? En el sentido de entender qué tanta relación hay muchas veces entre que tú recibes la amenaza o recibes el ataque en lo digital y esto finalmente se transforma en un crimen, ¿no? En una situación que ya tipifica de delito. Y efectivamente tenemos, como decíamos también, ahí hay un tremendo trabajo que tienen que hacer todavía los medios, y como nos preguntaban también hace un rato atrás, ¿cierto? Por ejemplo, todavía también a los medios en general, a los medios tradicionales, chilenos les cuesta mucho un abordaje también ético de estos temas. En general, estos casos volvemos a hablar de ciberacoso, y yo acá quiero ser muy insistente en que dejemos de hablar de que no es ciberacoso. Ciberacoso indica un momento en que casi todo lo que es relacionado con Internet se le daba como el sufijo ciber, ¿no? El ciberespacio, el cibercrimen, ¿no? Pero en realidad hoy día ya no hacemos esa división, y por eso es que se ha asumido que cuando hablamos de cuestiones en lo digital, particularmente hablamos más bien de casos de acoso digital, de hostigamiento digital. Hay tipologías para los casos específicos de acoso sexual digital, hay otros que tienen que ver con acoso cuando tú eres una figura pública, cuando tú eres una defensora, cuando tú eres una periodista, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar al tema que es abierto, digamos, a ambas expositoras, que ustedes de alguna manera han hecho referencia a las dificultades, ¿cierto?, a la hora de comunicar, libre de estereotipos, prejuicios sexistas, ¿cierto? Hemos visto esta figura de capas que Sandra nos indica a propósito de las líneas editoriales, ¿cierto?, de las prácticas periodísticas, ¿cierto? Cómo algunos discursos o expresiones, ¿cierto?, de odio u odiosos también habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o derechamente violentos, ¿cierto?, se van reproduciendo también en los espacios tradicionales o en los espacios de los medios poderosos. Esto quizás se hace más patente para quienes están más involucradas en la investigación o en mirar hacia los medios ante la ausencia, ¿cierto?, de un medio público, como es en el caso de Chile. Aquí una pregunta abierta a ambas. ¿Podrían ustedes proyectar, por ejemplo, cuál es el papel que tienen las universidades, en especial las universidades públicas, ¿cierto?, de cómo comunicar, de cómo producir información, cómo producir contenidos, ¿cierto?, ajustados a derechos, a enfoques de género, justamente a través de sus medios de comunicación? Es decir, que de alguna manera los medios de comunicación que están alojados en las universidades subroguen, ¿cierto?, o tengan este liderazgo en tanto medio público para poder comunicar, para poder informar de otra manera. No sé quién de las dos quiere asumir esa respuesta. Sandra, si quieres, vamos las dos y parto ahí. Tú. Ya te veo ahí de vuelta. Partes tú porque alcanzé a escuchar la mitad a propósito del teletrabajo de las mujeres. Eso, a propósito del teletrabajo, ¿cierto? Sí, bueno, es otra gran pregunta, Mónica, porque además tiene mucho que ver con la creación de este tipo de espacios, ¿vale? O sea, creo que justamente si hay algo que en realidad agradezco es que en general las universidades y sus unidades de género estén abriendo estos espacios de conversación, que de alguna manera eran algo como veníamos conversando con Sandra, desde los movimientos feministas del 2017-2018, es decir, creo que las asambleas ahí, toda la cantidad de situaciones que vivimos en las distintas universidades públicas, me tocó estar en ese momento muy fuertemente también ligada al movimiento y a las asambleas de las estudiantes y las triestamentales en el campus Juan Gómez Milla,
en la Chile, abrió, entre comillas, algo que efectivamente no necesariamente, como tú mencionabas, Sandra, estaba tan resuelto. Y eso, por supuesto, ayudó mucho a que hoy día tengamos protocolos, y tengamos guías, y tengamos unidades de género mucho más fortalecidas en ese sentido. Yo me acuerdo que en ese momento también varias de nosotras planteábamos que justamente quizás un desafío a abordar, y que en ese momento tenía mucha más relación con cuestiones que seguían ocurriendo en el espacio universitario, ¿no? Porque estamos hablando de los campus, las facultades, etcétera, es algo muy material. Pero ya en ese momento claramente habían señales que decían que habían varias cosas que se escapaban, entre comillas, de esos ámbitos, porque tenían que ver con las situaciones de entender que la vida de los jóvenes y de todos nosotros hoy día también tiene ese correlato en lo digital, en las plataformas, en nuestros dispositivos, en las redes sociales que usamos, etc. Y eso quedó como un tema pendiente, o un tema que de alguna manera se iba a abordar en la medida en que también, por supuesto, las universidades se entiende, ¿cierto?, que carecían también de herramientas como para poder abordar esa situación. Hoy día, con esta ida al online, y acá tengo que referir, por ejemplo, nosotros estamos, en la mayoría de nuestras universidades está usando un espacio como este, que es una plataforma, ¿no? Zoom, y Zoom en realidad no era una plataforma de hacer clases. Zoom era una herramienta del mundo privado que estaba destinada a las videollamadas. Por lo tanto, Zoom no estaba preparada, entre comillas, como tecnología, como plataforma, para hacerse cargo de la cantidad de situaciones que empezaron a ocurrir. Por eso es que en los primeros meses tuvimos tantos casos de Zoom bombing, es decir, alguien entraba y efectivamente hacía digamos, un acto y una presencia, un ataque a propósito, muchas veces premeditado, absolutamente misógino, machista, y con una connotación sexual muy fuerte en muchas ocasiones. Y eso pasó muchísimo en las primeras semanas, y si no es por el trabajo que se hace también desde organizaciones como las nuestras, para empezar a advertir a las plataformas, oye, mira, está pasando esto, es que las plataformas tampoco no nos van a dar una, entre comillas, oportunidad de cómo asegurarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día ya tenemos y se han incorporado protocolos en las universidades de cómo hacer una clase más segura. Eso en un primer momento no estaba resuelto. Entonces, fíjense ahí cómo cambia esta perspectiva que yo mencionaba de muchas veces, desde el mundo más tecnológico, como que estas situaciones o estos hechos, ¿cierto?, se veían como que esto era un tema de ciberseguridad. Entonces lo ven los técnicos, ¿no? Y ahí suma que efectivamente, como en ese mundo también es un mundo predominantemente varonil, es decir, ahí también nos va a pasar la cuenta un poco el tema de que tenemos pocas especialistas en estas áreas que sean mujeres o que sean de las distintas diversidades, ¿no? Para que nos permitan entender un poco cómo efectivamente muchas veces el problema no es solamente de la plataforma, que entre comillas tampoco sanciona o permite de alguna manera que estas situaciones de ataques ocurran, sino que también es un trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente. Entonces, por ejemplo, puedo contar que finalmente en un espacio como la Universidad de Chile, cada vez que nosotros tenemos una clase, logramos que por lo menos, ¿cierto?, la plataforma funcione con un doble de respaldo de toda la oficina de tecnologías que tiene la universidad. Por lo tanto, cuando ocurría un ataque a través de la plataforma Zoom o ocurría cualquier otro problema, queda un registro. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba lo importante en el mundo digital de que quede documentado el ataque, de que quede documentado un registro, de que haya, como decimos nosotros generalmente, un pantallazo, ¿ya?, que me permita a mí, de alguna manera después, con esa evidencia, decir, mira, esto pasó, fue de esta manera, porque además nosotros podemos con eso hacer un trabajo, por así decir, de peritaje, de forensística, y tratar de ver cuál es su origen. Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo todavía bien importante que hacer, de que haya más colaboración, ¿cierto?, entre las decisiones, por ejemplo, tecnológicas que se toman en nuestros espacios, las unidades de género, y que ahí hay un trabajo continuo y permanente de prevención y de educación, ¿ya? O sea, nos falta todavía bastante, y creo que en eso coincidimos harto con Sandra, en el sentido de verlo no solamente como el taller, la formación, debería ser hoy día una cuestión transversal en todas las carreras, autoeducarnos en lo que significa, ¿cierto?, la seguridad digital, o como también nos gusta llamarlo en la Fundación, el autocuidado digital, ¿ya? Porque lo pongo en ese sentido, porque tiene que ver también mucho con no imponer, decir, vámonos de las redes sociales, pongámonos un candado porque me están atacando,
sino que muy valientemente salía a defender esos espacios. Entonces creo que ahí efectivamente todavía creo que hay un trabajo bien interesante en fortalecer buena parte de esos protocolos, de esos procedimientos, en generar un proceso de formación para todas las comunidades en los distintos niveles, como también ocurrió en un comienzo cuando abordábamos los temas que tenían que ver más con acoso y, ¿no? sexual dentro de los espacios universitarios y los acosos psicológicos, en fin, los laborales, etcétera, porque hay que decir que también en el caso de las violencias digitales, digamos, el problema mayor es no solamente la amenaza que tú sientes, sino que se transforma en muchos casos en una pesadilla y finalmente en un ataque a tu salud mental, a tu estabilidad emocional, y todas las víctimas realmente empiezan a llevar un verdadero calvario de sentirse vigiladas, acosadas las 24/7 en los casos más complejos que hemos visto, ¿no? Muchas gracias, Patti. Dijiste defender esos espacios. Sandra, ¿podemos no solamente defender esos espacios de medios de comunicación públicos alojados a las universidades, sino que quizás tomarnos esos espacios? Sí, bueno, ahí va justamente con mi intervención, ¿no? Yo creo que claramente esto tiene que enfocarse desde una decisión política de las universidades de asumir un liderazgo, no solo en el tema de género, sino creo que en el cambio social que estamos viviendo en Chile. Creo que las universidades, bueno, yo viví muchos años en Argentina y estudié en la Universidad de La Plata, que es pública y gratuita, siendo chilena. No pagué un peso, salvo mi título que me costó como 5.000 pesos. Y es una universidad donde está Derecho Humano, las Madres de Plaza de Mayo, qué sé yo. No se entiende como que y es masiva. Entonces, al tener esa experiencia y confrontar, bueno, mi padre también estudió en la Universidad Técnica del Estado, cuando también esas universidades no eran hijo e hija de trabajadores, de campesinos, como es el caso de mi familia paterna, y para mí eso, cuando yo regreso a Chile, me chocó mucho este rol, siento yo, de las universidades, bueno, de que se vieron obligadas a moldarse a esta educación de mercado, pero yo creo que deben asumir nuevamente un rol, sobre todo hoy. O sea, yo siento que en el contexto que hoy estamos, que son demandas sociales, más bien creo que estamos atrasadas, ¿no?, en este liderazgo, y que son decisiones políticas, ¿no? Y dentro de ellas, para mí, no, el peligro para mí es cuando se transforma en cumplir un indicador, ¿no?, que entra en esta lógica burocrática, en la cual, bueno, ahora es para la acreditación, entonces, ¿no es cierto?, tenemos que garantizar que esto aquí, que esto acá, pero eso no es realmente asumir políticamente lo que implica y el liderazgo que deberían tener las universidades con todas sus limitaciones, ¿no? Está claro que las hay y que también eso ha sido una política, ¿no es cierto?, también de acotarlas, y creo que también es parte de la lucha que hay que dar, que es financiamiento estatal, gratuidad, hay que retomar. Pero yo, esa mirada, también históricamente vamos a tener una constituyente, ¿no es cierto? Y en la constituyente esto deben ser también debates, también la universidad debe estar en la constituyente, o sea, justamente debe no disociarse y todo lo contrario, no ser parte de esto y retomar ese rol de liderazgo. Y yo creo que ahí claramente hay un rol que cumplir, y aquí tomo lo que dijo Patricia respecto a lo que podemos de alguna manera reapropiar de las redes sociales. ¿Y por qué? Porque podemos generar contenidos distintos, y hoy tiene mucha posibilidad de tener impacto, mucha más de lo que tenían antes, donde la estructura, ¿no es cierto?, tan monopólica y tan compleja técnicamente no te permitía, comillas, competir. Tampoco vamos a competir con los grandes medios, pero hoy hay todo un público, y sobre todo en la juventud, ¿no es cierto?, que circula allí, y solo para dar algunos ejemplos, ¿no?, nosotros levantamos ya hace un tiempo un programa que se llama Tenemos que Hablar, que tiene una línea ciudadana, y dentro de la cual lo hace una colega, que es Nadia Arias. Por ejemplo, constantemente estamos levantando temas de mujeres o temas de las disidencias, entre otros, el caso Pradena, o sea, no es el único tema, pero siempre está presente y siempre hay paneles donde hay mujeres y siempre abordamos esta mirada. También ahora el domingo hicimos la cobertura del plebiscito con una mirada ciudadana, con una mirada, obviamente también donde mostramos la investigación que hay en la universidad, que también es muy potente, pero que no tiene, no se pierde en estas publicaciones, pero no impactan socialmente. Entonces también tuvimos mesas con mujeres dando su mirada, ¿no es cierto? Y haciendo también, o dándonos cuenta de que tuvimos mucha visibilidad, y fue desde regiones, mostrando lo que ocurría en pequeñas localidades, nuestros estudiantes reporteando de Chiloé, ¿no es cierto?, de pequeños lugares, y veíamos cómo mucha gente lo vio, porque también tiene que ver con esto también de la resignificación de los medios locales, ¿no? Fue en alianza con un medio local, y muchas veces era más visto que el medio que siempre transmite de Santiago, ¿no?, etcétera.
porque mostrábamos lo que el cierre de mesas en distintas localidades, y creo que ese es un ejemplo pequeño. También, por ejemplo, la Facultad o la DIRCOM han hecho campañas en algunos temas de género, pero yo insisto, para mí el espíritu de eso tiene que ser no cumplir indicadores, sino efectivamente como una política que tiene que ver con hacerse parte de que las universidades tienen un tremendo rol que cumplir en todos los ámbitos y los desafíos que hoy plantea, ¿no es cierto?, este nuevo Chile que esperamos construir, y que dentro de ello, para mí, de los temas también es posicionarse muy claramente la necesidad del financiamiento estatal, de la gratuidad. Yo estudié con trabajadores, yo estudié como trabajadora, no hay cupos para trabajadores, los horarios no son accesibles para trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, yo estudiaba de 7 a 10 de la noche, trabajaba en una fábrica de pasta, tenía obreros de compañeros dueñas de casa, entonces eso, por ejemplo, creo que es parte también, ¿no? Cómo se articula también, en nuestro caso también con la situación del pueblo mapuche, lo interseccional aquí también, ¿no? Con la migración, o sea, eso se toma, pero para mí el punto es que sí tenemos una oportunidad de cumplir un rol muy importante, y hoy las redes sociales o las plataformas te permiten, nosotros transmitimos por Facebook, por Instagram, te permite también, ¿no es cierto?, generar para mí un discurso distinto, que tiene llegada, que es replicado, y creo, pero creo que finalmente es una decisión política, y que pasa también por perderle el miedo, por las resistencias, por las lógicas de poder, y todo esto, ¿no?, que también circula, ¿no? Y ahí es donde creo que también las transformaciones, ahora muchas universidades están en estos claustros, producto de los cambios de estatuto, también de pensar, ¿no?, también estas estructuras tan, ¿no?, donde no vota todo el mundo, donde no es triestamental, o sea, creo que es parte de todo esto que está crujiendo hoy, ¿no?, y que las universidades tienen que, para mí, perder este miedo y ser menos conservadoras y ser mucho más, retomar el rol histórico, que no es más ni menos que el rol histórico que siempre tuvieron las universidades, donde el pensamiento crítico, donde tenemos mucho que aportar, hay investigación, no es que no la haya, pero eso está desarticulado porque finalmente cumple indicadores, ¿no? Esta lógica de mercado impregnó tanto que se ha vuelto un suplicio también, ¿no? Porque nos obliga a que perdamos tiempo y energía en aquello que finalmente se termina perdiendo, ¿no es cierto?, cuando en realidad eso lo podemos repotenciar y aportar efectivamente. Pero yo sigo siendo optimista en el sentido de que creo que hoy tenemos un momento histórico que tenemos que aprovechar, ¿no? Y es ahora, ¿no? Y tenemos muchas posibilidades, creo yo, de generar un cambio, pero eso implica, bueno, también lo que digo, o sea, hacerse cargo de esto y no verlo pasar, ni tímido frente a la situación, ¿no?, sino también asumir también históricamente lo que corresponde. Bueno, la verdad es que yo creo que se nos ha pasado, pero muy rápido, esta hora y media. Yo creo que como universidades de la Comisión de Género del CRUCH, la Universidad de Talca, la Universidad de Santiago y la Universidad de La Frontera, estamos muy contentas de este espacio donde en realidad nos damos cuenta que no solamente podemos hablar de cómo nos afectan, ¿verdad?, en términos de nuestras condiciones de mujeres o también a nuestras estudiantes, ¿verdad?, lo que ocurre en el espacio de Internet, sino que también me gusta mucho lo que está ocurriendo al final, ¿no?, que podemos tomar decisiones, apropiarnos del espacio y ser protagonistas de ellos. Yo creo que eso es algo fundamental y es algo que también hemos estado vivenciando desde los diferentes ámbitos de trabajo. Hoy día hablamos de las comunicaciones, pero también lo que nos han dicho Patricia y Sandra es cómo también esto está en un sistema cultural, cómo se relaciona también con la política, cómo se relacionan los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo también se relaciona, y lo vemos también los temas de violencia, lo judicial que hablaba Sandra, ¿no?, respecto al caso Pradenas, por ejemplo, ¿no? O sea, también cuando nos dicen que las decisiones se toman ajustándose a derecho, y aquí yo veo que hay varias colegas también del ámbito legal, ¿no? Pero sin embargo, vimos cómo las manifestaciones o cómo también la acción colectiva, ya sea a través de las mismas redes sociales o también en Temuco, de alguna manera dio vuelta un fallo, ¿verdad?, del tribunal, ¿verdad?, de Temuco, tribunal lo penal, y después la Corte de Apelaciones, en el caso de Pradenas, le da la prisión, ¿no? Entonces vemos cómo se van de alguna manera relacionando todos estos elementos de la cultura que no son elementos aislados, y también cómo podemos de alguna manera, o cómo hemos visto que ha ido transformándose la mirada y relevando también lo que ocurre en nuestra sociedad respecto a las violencias que vivimos las mujeres, pero que además también yo creo que aquí lo fundamental es darnos cuenta que en la medida en que sigamos teniendo desigualdad en los salarios, brecha en los salarios, en la medida en que sigamos teniendo profesiones o carreras de hombres y carreras de mujeres, ¿verdad? Mientras no sigamos teniendo corresponsabilidad en el hogar,
la violencia va a seguir instalada en todos los espacios. En todos los espacios. Tenemos desafíos grandes todavía como mujeres, como universidades también, de poder propiciar las conversaciones, de también ser protagonistas en muchos temas. Aquí también Sandra nos señalaba algo que nos parece fundamental. Aquí hemos estado 3 universidades estatales, 2 de regiones, una de Santiago, también trabajando en algo que nos convoca, pero también porque hay un sentido profundo en esto, ¿no? Que es nuestra vocación también de trabajo desde lo público, y yo creo que eso es algo que tenemos que también mantener, y juntas además podemos ser más fuertes, ¿no? Avanzar mejor y más rápido. Yo creo que ese es el sentido también de este conversatorio, así que les agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron desde diferentes ciudades también, y esperamos que esto siga avanzando. Agradecerle también a todas las colegas que participaron, a nuestras amigas, nuestras compañeras de las diferentes direcciones, también de género de diferentes universidades. Está Antonia también, que es nuestra coordinadora desde la Comisión de Género del CRUCH. Por supuesto a Lorena, que también comenzó con esta actividad también y nos invitó a formar parte de ella, y a nuestras queridas invitadas, amigas, colegas mías, también periodistas, Patricia Peña y Sandra López. Muchas gracias por estar acá, por compartirnos también, Sandra, en este espacio de confianza, tu experiencia, tu vivencia, así que también agradecida de esta oportunidad, y esperemos que nos volvamos a encontrar. Así que cuídense mucho también todas, todes, que la pandemia no nos decaiga, que nos démosle la vuelta de mano a las tecnologías y usémoslas para conectarnos de buena forma y unirnos por lo que nos interesa, que es la igualdad de género, y poder cumplirla para todas y todos en todos los espacios. Así que muchas gracias a todos quienes participaron.